¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía de 100% Noticias. Les saluda Lucía Pineda. Wow, gracias por vernos por www.ciennoticias.com.ni en toda la bolita del mundo. Gracias a quienes se unen a esta transmisión que realizamos a esta hora a través de nuestras plataformas digitales. Les invitamos a darle me gusta a este programa, reproducirlo, compartirlo, así nos ayuda a llegar a más personas y como tenemos el sistema monetizado nos ayuda también a nuestra sostenibilidad. Cada clic que usted hace en nuestras notas informativas en el sitio web y también la reproducción de estos videos que están en nuestro canal de YouTube, que ya casi alcanzamos los 400,000, ¿verdad? Suscriptores. Bueno, y eso que a nosotros nos tuvieron fue brutal. Cada vez que recuerdo yo la represión, casi un año sin estar en YouTube, ¿verdad? Tras nuestra excarcelación, pues porque la dictadura comenzó un bloqueo, ¿verdad? Y tratar de mantenernos bloqueados también en YouTube, pero Google, ¿verdad? Nos regresó el canal de YouTube, gracias a Dios. Pero bueno, en Nicaragua, pues hay mucho que comentar. Yo les invito a que vayan al sitio web de 100% Noticias, ya que pues hay un reporte completo sobre el desprecio que le hizo Rosario Murillo al comisionado Horacio Rocha. También pues está colgado en nuestro sitio web, obviamente la nota informativa, pero sí les invito a que lean pues el reporte completo, porque se da una idea, obviamente, de lo que está ocurriendo dentro de la estructura del FCLN a lo interno, un desaire. Ustedes saben que Rocha ha sido el operador de las purgas en el régimen desde que él asumió como asesor presidencial para asuntos de seguridad, y Rosario Murillo se muestra ahí en las imágenes bastante molesta. ¿Por qué anda Rosario Murillo molesta? La que nos han informado fuentes vinculadas a la policía es que Rosario Murillo está molesta con Rocha porque no le perdona la filtración del famoso audio de Humberto Ortega en la que se declara preso político y donde prácticamente lanza un llamado como de auxilio, pues, sobre la situación que estaba viviendo cuando estaba bajo casa por cárcel. No descarten que Rocha, pues por esto comience pues un poco la caída en desgracia. Ahí está toda la información, que usted hay un amplio reportaje sobre cómo Murillo se acercó a otros funcionarios del régimen y prácticamente a Rocha lo dejó burlado prácticamente Murillo a el comisionado Horacio Rocha. Son cosas dentro de la dictadura, ¿verdad? Que usted puede observar que hoy están bien, mañana están mal, no hay nadie seguro. Eso es lo que han insistido diferentes sectores de oposición con respecto a el régimen Ortega Murillo, los ademanes de Murillo, el desdén, el rostro de ella hacia el comisionado Rocha fueron totalmente evidentes. Rosario Murillo repartió besos, abrazos, pero bueno, cuando llegó donde Rocha, lo miró totalmente, le reclamó y algo. Lo que nos han dicho es que hay esta inconformidad de Murillo sobre la situación que se dio con Humberto Ortega, donde prácticamente general en retiro, prácticamente les burló la seguridad, pues estaba bajo custodia de Rocha al filtrarse ese video. Pero bueno, yo los invito a leer la nota completa en 100% Noticias. Otra información que es noticia, y es una noticia que ya se ha venido analizando en diferentes momentos. Félix María de Agua ha estado poniendo el dedo en la llaga desde hace ya años, pero por primera vez un Estado, un gobierno, dicen que en Nicaragua están instalados grupos terroristas, los Hezbollah y los grupos extremistas
islámico. Lo dice el cónsul, lo dijo el cónsul de Israel que está radicado acá en Costa Rica. El cónsul Amir Rockmack, en una entrevista con Despacho 505, medio aliado de nosotros, expresó pues esta preocupación por la situación, ¿verdad?, de que en Nicaragua están instalados, ¿verdad?, este tipo de organización terrorista. Yo le voy a presentar, antes de entrar con Félix, porque luego vengo con los comentarios de Félix, la entrevista que le hace Despacho 505 al cónsul por suma importancia porque son hechos, ¿verdad?, que están ahí, preocupa a la región, preocupa a Israel, nos debe preocupar a todos los nicaragüenses que están dentro de Nicaragua, los que estamos fuera, y le debe preocupar también a gobiernos de los Estados Unidos y a toda América Latina por esta grave denuncia que hace Israel desde el consulado en Costa Rica. El gobierno de Israel reaccionó al rompimiento de las relaciones diplomáticas con Nicaragua ordenado por el dictador Daniel Ortega y aseguró que esta decisión no representa el sentir del pueblo nicaragüense. En una entrevista con Despacho 505, el cónsul de Israel en Costa Rica, desde donde se dirigían las relaciones diplomáticas con Nicaragua, calificó al gobierno de Ortega como una dictadura cleptocrática y reveló que este da vía libre a grupos terroristas de Oriente Medio que ya están instalados en territorio nicaragüense. Lamentamos la decisión, pero no nos sorprendió, ¿sí? Eh, el gobierno de Daniel Ortega ya ha estado deteriorando las relaciones entre Israel y Nicaragua desde agosto 23, cuando tomaron la decisión de quitar el puesto de cónsul honorario israelí y que negaron comunicación directa y visitas consulares en Nicaragua, pues este proceso ya he empezado antes. Técnicamente no recibimos nadie del gobierno, solo que publicaron en la Gaceta y publicaron en los medios, pero nunca han mandado ninguna carta oficial, pues si la pregunta es técnicamente. Y lamentamos más que todo que el gobierno o el régimen de Daniel Ortega, que ahora yo puedo decirlo como con más libre, no representa el pueblo de Nicaragua. Yo, con mis 2 años aquí en Costa Rica, que he conocido muchos nicaragüenses, no he tenido la oportunidad de conocer un nicaragüense que dice que es en favor de esta dictadura, cleptocracia. Y lamentamos la decisión de este régimen elegir em, el bienestar del gobierno iraní, que no sé qué interés tiene el pueblo nicaragüense con el régimen iraní, pero la familia Ortega tiene muchos intereses con los iraníes y por eso eligieron ir con este X mundial de los iraníes. El diplomático israelí reconoce que en términos comerciales el rompimiento de las relaciones entre ambos países no va a tener un gran impacto, pero sí tiene un significado político porque el régimen de Daniel Ortega se alinea con Irán, uno de sus principales enemigos. Afecta mucho cada vez que Irán tiene más apoyo en el mundo. Este nos afecta claramente y que el régimen de familia Ortega no solo dan libre de paso a los fuerzas iraníes radicales, pero también otros grupos de terror que actan libremente en tierra nicaragüense y que no sabemos los fines de sus acciones todavía, pero estamos muy preocupados. Yo quiero comentar algo sobre que ha dicho que son dos dictaduras, pero es curioso que no son dictaduras iguales. Y es curioso que Daniel Ortega, supuestamente un izquierdista, un socialista, está aliado con un régimen religiosa radical, fundamental, que
mira, supuestamente en el mundo de valores políticos, estos dos grupos están de los dos lados extremistas de la mapa política. Pero estoy de acuerdo que por el fin dictaduras son dictaduras y no importa que si una prédica en nombre del socialismo y uno predico en el nombre del Dios, los dos régimen son iguales en la manera de manipular y utilizar su propio pueblo. Pues en la misma manera que el régimen iraní islamista radical no representa el pueblo de Irán, también el régimen de Ortega no representa el pueblo nicaragüense en esta decisión de romper, de quitar relaciones con Israel y en general no representa el interés del pueblo nicaragüense. Y creo que la diferencia de esta rompa de relaciones es que la involucración de Irán y otros esfuerzos antidemocráticos en Nicaragua en los últimos años ha incrementado mucho y por eso creo que esta vez, esta vuelta de romper de relaciones va a durar, por mi opinión personal, va a durar más tiempo, porque Sí, los intereses de los iraníes, Hezbollah y otros grupos antidemocráticos que están ahora instalados en Nicaragua eh, juegan un papel más grande que en los años pasados. Israel también se defendió de los señalamientos de supuesto genocidio contra el pueblo palestino, uno de los argumentos que utilizó la dictadura de Daniel Ortega para romper las relaciones diplomáticas. Jamás, que es el grupo de terror que tenemos una guerra con ellos, no representa los intereses del pueblo palestino ni del pueblo del Gaza. Y están usando el pueblo gazatí como escudos humanos literalmente eh, para protegerles primero y segundo para acusar a Israel. señor No Emilio, les importa la muerte de civiles palestinos y los resultados de la guerra son muy, muy graves, pero el uso de escudos humanos y el uso de rehenes civiles es un crimen de guerra y creo que los líderes del Hamas, en lugar de acusar países democráticos en crímenes inventados, deben fijarse cómo ellos protegen su propia gente, rindan las armas, bajan las armas y sigan a una situación pacífica. El pueblo gazatí, el pueblo gazatí, hay que liberar Gaza de las manos del Hamas. Hay que liberar al pueblo palestino del radicalismo islamista y lo que los islamistas y regímenes como Irán, con el uso de redes sociales también y otros regímenes que tenemos relaciones y el régimen de Nicaragua, hacen una manipulación contra el mundo liberal para vender una idea que los defensores de derechos humanos en el Medio Oriente no son los países democráticos como Israel, como Estados Unidos, como Alemania, que solo que solo dictaduras como Irán, como Siria, como Nicaragua, solo ellos saben cuál es la significación real de derechos humanos y nos explican cómo hay que defender los derechos humanos. Pues yo, como israelí liberista que apoya la democracia internacional, yo soy parte del eje liberal del mundo, con países como Alemania, como Estados Unidos, que es un X no perfecto, pero es un X que tiene valores, que uno de ellos es la defensa de la vida de los civiles, del enemigo también. Y por el otro lado, el X radical de Irán, de Qatar, de Nicaragua, de Venezuela, usan el discurso democrático para cubrir sus crímenes
contra su propio pueblo en Irán y en Nicaragua. Bueno, es lo que dice el cónsul de Israel que está radicado acá en Costa Rica para hablar de este tema, y yo creo que son declaraciones bastante fuertes que da el cónsul. Tengo acá a Félix Maradiaga, quien yo le digo a Félix que se ha mantenido el dedo en la llaga durante estos años, insistiendo en que realmente en Nicaragua están todas las condiciones y están instalados grupos terroristas. Félix, gracias por estar con nosotros. Gracias, Lucía, por la oportunidad de tocar un tema de tanta relevancia. ¿Qué peso tiene Félix que lo diga ahora el consulado o Israel? Pues el gobierno de Israel, el Estado de Israel está denunciando que en Nicaragua ya están instalados estos grupos terroristas, Hezbollah, ¿verdad? Y los grupos pues, de extremismo islámico. Tiene un enorme peso, Lucía, porque lo está diciendo el representante de un Estado. Naturalmente, esto se da en el contexto de una situación en donde el dictador Daniel Ortega, de manera hipócrita, utiliza el sufrimiento del pueblo palestino para despertar sus odios anti-israelíes históricos. Como muy bien señalabas, este ha sido un tema no solo de interés académico, sino político durante muchos años. En el 2008 fui parte de una investigación que encargó el Congreso de los Estados Unidos a través del Centro Woodrow Wilson, donde señalábamos más de 20 años de investigaciones que claramente vinculan no solamente al Frente Sandinista como movimiento político-militar en los años 60 y 70, sus vínculos con el terrorismo islámico, sino la continuidad de estos vínculos. Esto no es nuevo, Lucía. Hay un reporte del año 1993 que fue comisionado por el entonces senador John McCain, que en paz descanse, y que demostraba que durante la primera dictadura sandinista se habían emitido pasaportes originales nicaragüenses que fueron entregados a terroristas. Varios de estos pasaportes fueron encontrados en los terroristas que participaron en el primer atentado a las Torres Gemelas, que fue en el año 93, que como recordarás no votaron a las torres. Fue el atentado mayúsculo fue posterior, pero en el 93 hubo un primer atentado fallido y el FBI encontró pasaportes nicaragüenses. En ese mismo año, en 1993, Lucía, se dio el incidente del buzón de Santa Rosa en el barrio de Managua del mismo nombre, donde se localizaron cohetes antiaéreos portátiles de fabricación soviética de la marca Igla, mal llamados SAM-7, pero realmente eran misiles antiaéreos portables de fabricación soviética, y además de esos planes de secuestro en vinculación con ETA. Y podemos seguir dando muchos ejemplos, Lucía. Sé que tenemos poco tiempo, pero quisiera señalar, por ejemplo, las raíces que tiene el terrorismo islámico con el Frente Sandinista, como fue el secuestro fallido de un avión israelí en septiembre de 1970, donde falleció un militante del Frente Sandinista, Patricio Argüello Ryan. Muchos otros miembros del Frente Sandinista fueron entrenados en campos, sobre todo en Jordania, y posteriormente en los años 80 se le dio ciudadanía nicaragüense a una cantidad muy grande de ciudadanos, o mejor dicho, palestinos que no tenían, o de la zona de Cisjordania, que no tenían nacionalidad, se les dio pasaporte nicaragüense. Algunos de ellos son ciudadanos honestos, trabajadores que llegaron a Nicaragua con el deseo de contribuir. Yo no quiero generalizar, no todo palestino está vinculado a esto, pero Ortega ha mantenido un vínculo mayor. Quizás el ejemplo más claro fue el hecho de haberle otorgado la ciudadanía nicaragüense a Mohamed Ferrar al-Ashtar, que es del círculo íntimo familiar del dictador Muammar Gaddafi, que como Ortega lo dijo en una entrevista con Fabián Medina hace muchos años, era prácticamente su hermano, y Ortega admite que durante los 16 años que estuvo fuera del poder, a la par de Hugo Chávez, Gaddafi financió las operaciones del Frente Sandinista. Ahora puedo hablar y me siento con libertad de hacerlo públicamente, Lucía. Esto era una investigación de muchos años
de varias visitas que en mi carácter académico hice a países, incluyendo Israel, donde logramos acceder a investigaciones con fuentes de académicas y de inteligencia. Pude entrevistar a los académicos que trabajaron en investigaciones en Estados Unidos, como es el reconocido investigador Joseph Umire, con quien trabajamos conjuntamente en parte de esta investigación, y logramos encontrar hace ya más de 10 años vínculos directos con operadores de Hezbollah, con operadores de las extintas Brigadas Rojas, por ejemplo, Alessio Casimiri, condenado a 6 cadenas perpetuas. Es un protegido personal de Daniel Ortega en Nicaragua, a pesar de que intentó matar a un jefe de gobierno italiano. Y la lista, Lucía, sería larguísima. Yo no quiero aburrir a tus televidentes en tu gran audiencia, pero por años hemos guardado muchos investigadores esta información y la hemos estado comunicando a las autoridades. Y estoy seguro que tu pregunta será que por qué esto no se ha movido, y estoy con mucho deseo de comunicarte las razones por las cuales este tema no había logrado avanzar diplomáticamente. Ahora, con esta posición de un gobierno de Israel de señalar los puntos que has estado reiterando por años, de la presencia de terroristas, la vulneración de seguridad, que se atenta, ¿verdad?, contra toda la región, ¿crees que puede caminar también esa propuesta que vos has estado insistiendo de que se declare al FSLN como organización terrorista? Yo creo que es complejo, pero no es imposible. Habría que entrar en los detalles técnicos de lo que implica declaración de Estado terrorista. Eso tendría que implicar la ruptura de relaciones diplomáticas. Hay muchos pasos previos. Menciono el más sencillo. Es, por ejemplo, tal vez no el más sencillo, pero el más claro, y es el Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos no podría tener tratados de libre comercio con un Estado que financia y apoya el terrorismo. Recientemente tuvimos una sesión con personas del Consejo de las Américas, con el Atlantic Council, donde hemos iniciado un cabildeo en Estados Unidos para la ruptura del CAFTA. Lamentablemente hay intereses económicos nicaragüenses que siguen cabildeando para proteger el CAFTA, y esto lo menciono claramente porque sería un punto previo. Tendría que darse esa ruptura primero para proceder. Pero yo quisiera, Lucía, recordar que hubo algo que se llamó, sobre todo para la gente más joven, que quizás no lo sabe, el protocolo de transición en 1990, que fue prácticamente el acuerdo político en el cual se acordó la transición del Frente Sandinista al gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro. Y ese acuerdo prácticamente generó una serie de protecciones, no solo en las propiedades confiscadas del Frente Sandinista, sino también en prácticamente cerrar este capítulo. Hubo 2 senadores muy valientes, el senador Jesse Helms y el senador McCain, que trataron de bloquear varios de estos acuerdos, pero hubo una misión a Nicaragua en 1990 con doña Violeta como presidenta, con la lista de personajes. La encabezaba en aquel momento el asesino y culpable de crímenes de lesa humanidad, Lenín Serna, y se le solicitó al gobierno de doña Violeta que entregara a la justicia internacional a las personas que habían estado manejando las relaciones con ETA, con las Brigadas Rojas, con el FMLN. En el año 93 el FBI abrió una investigación y desafortunadamente el entonces gobierno de Nicaragua generó protecciones contra esos criminales de lesa humanidad. Incluso el ejército de Nicaragua tomó a varios policías de la extinta seguridad del Estado, les dio rango militar y los cubrió para protegerlos dentro del ejército de Nicaragua. Incluso la misma Cancillería de aquel momento prefirió proteger a estos criminales. Yo sé que mucha gente se sentirá aludida, Lucía, pero la historia es importante contarla. No hay futuro si no hay memoria. Y el Estado de Nicaragua cometió el error histórico de no darle continuidad a esos casos de señalamiento, no solamente de torturas contra los mismos nicaragüenses, no solamente casos graves como la Navidad Roja contra la comunidad Miskite en los 80, sino los vínculos internacionales de la policía sandinista y de operadores militares con el terrorismo internacional. Por eso a mí me complace ver que el cónsul ha dicho con toda claridad lo que la comunidad de especialistas en seguridad hemos sabido durante muchos años.
Félix, ¿qué avisorá, verdad, que pueda pasar ante todo esto? La gente pues se inquieta, ¿verdad? Ya que Israel identifica a estos personajes. No sé si vos tenés cómo operan dentro de Nicaragua, mayor información, cómo están, o sea, porque están instalados, ajá, pero ¿qué hacen desde Nicaragua los Hezbolá? Claro, mira, tenemos información, Lucía, que obviamente no puedo compartir tan abiertamente por razones muy obvias, pero sí me puedo referir a los reportajes periodísticos que han hecho medios israelíes desde Tel Aviv. Yo tuve la oportunidad de reunirme la semana pasada y tengo el permiso para comentarlo con el señor Bernard Levy, que es probablemente el intelectual israelí judío más conocido, asesor del gobierno de Israel, y tocamos este tema. Y prácticamente lo que hemos encontrado es que en el caso de Rusia y Ucrania, los grupos extremistas están metidos detrás de esto. Y lo digo de manera muy clara. La situación de terrorismo en el Medio Oriente es un mecanismo de distracción que fue coordinado por Irán, por Rusia y posiblemente por China, aunque la mano de China no es tan claro. Entonces, ¿cuál es el vínculo de Nicaragua? El vínculo de Nicaragua es sobre todo a través de Rusia. El vínculo de Nicaragua es el de un Estado servil, porque no hay otra palabra, un Estado totalmente subordinado a los intereses rusos, y estas operaciones se hacen a través de una base de inteligencia y de espionaje ubicada en Managua, administrada por los rusos. Quizás lo que tenemos que explicar para quienes se están sumando a este momento en la entrevista es que Rusia, Irán y China trabajan coordinadamente. A pesar de que tienen enormes diferencias ideológicas, la dictadura de Vladimir Putin es una dictadura con cortes ultraconservadores. La dictadura china es una dictadura del Partido Comunista y la dictadura iraní es una dictadura teocrática de los ayatolas. Y sin embargo, los tres colaboran entre ellos. Y aprovecho esto, Lucía, para hacer un llamado de atención a los demócratas de Nicaragua y del mundo, que mientras las dictaduras trabajan en colaboración, nosotros los demócratas tenemos diferencias filosóficas y a veces entre opositores o entre demócratas del mundo tenemos diferencias y tenemos que trabajar juntos. Ortega claramente trabaja en estrecha coordinación. A propósito de tu pregunta, Lucía, otra instancia muy clara es también La Habana a través de Cuba. ¿Cuáles son los mecanismos de apoyo logístico? Son varios. En primer lugar, el otorgamiento de pasaportes nicaragüenses, facilitar pistas de aterrizaje en el aeropuerto nacional para que puedan llegar al aeropuerto en Managua sin el visado, personajes que están monitoreados por la justicia internacional, incluso por la Interpol, sobre todo personas con pasaportes de países del Medio Oriente que están monitoreados, la colaboración en telecomunicaciones que ofrece Telcor y que ofrece también la base de espionaje rusa, con la pancarta de ser una instancia oficial, la colaboración con el sistema de satélite GLONASS, que también permite el uso de las frecuencias en Nicaragua al servicio de toda esta gente, y la utilización de la red de consulados nicaragüenses alrededor del mundo, en donde terroristas pueden utilizar los consulados nicaragüenses para poderse movilizar con cobertura diplomática. Realmente es una situación bastante grave, Lucía. Yo te digo con todo el fervor de que es inaceptable que en las narices de la comunidad internacional esto esté sucediendo. Y quizás el alerta más grande no es ni siquiera la ruptura con Israel. Recordemos que Ortega ya en los años 80 había no solo roto relaciones con Israel, confiscó a las 126 familias judías que tenían propiedades en Managua, confiscó la única sinagoga que existía en Managua. Muchas de estas familias hoy son parte de las 3.000 familias judías acreditadas en Costa Rica, parte de las 14.000 familias judías que están acreditadas en Panamá, pero el pueblo judío fue perseguido por Ortega en Nicaragua, así que no nos debe sorprender. Pero ahora encontramos a Ortega tratando de penetrar el SICA y utilizar el sistema de integración centroamericana para abrirle las puertas a los operadores rusos que trabajan de la mano de los operadores iraníes. En otras palabras, Lucía, Ortega está utilizando el hecho de que Nicaragua es un país geopolíticamente pequeño, utilizando el hecho de que no hay ninguna potencia interesada de invadir Nicaragua, utilizando el hecho de que como somos un país con una historia de un país de pobreza,
esa bandera de país pobre, de país sufrido, de país explotado, le permite penetrar y utilizar la sagrada tierra nicaragüense para base terrorista. Yo quisiera recordar, Lucía, un hecho que no puede olvidarse, y es que el 25 de septiembre del año 2007 en Naciones Unidas, en uno de los pocos discursos que Ortega volvió a dar en la Asamblea General, Ortega apoyó abiertamente la tenencia de armas nucleares de Irán, que ese mismo año había insinuado que estaría dispuesto a utilizar las armas nucleares contra Israel. Así que hemos generado, junto con los investigadores que por años hemos tratado este tema, de compilar prácticamente 50 años de vinculación del terrorismo con el sandinismo, esperando que la comunidad internacional en algún momento tome una acción clara. Puedo agradecerte, Félix, por tu tiempo a esta hora para abordar este importante tema. Muchas gracias. Gracias, Lucía, por poner la atención. Este es un camino complejo, difícil, pero no vamos a cesar hasta ver justicia, democracia y libertad en Nicaragua. Que el Señor te bendiga. Igual. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos acá con los comentarios finales. La espera acabó. Encontrá en el nuevo Punto Rojo tus equipos. TV Samsung 32 pulgadas, TV Samsung 55 pulgadas, TV Samsung 65 pulgadas, laptop Dell Inspiron 15, laptop HP 14. Al contratar o renovar Claro Hogar, participas en rifas para gift card en supermercados. Visita tu centro de atención al cliente más cercano. ¡Claro que sí! Gracias por estar con nosotros. En el sitio web de 100% Noticias puede ver la información de prácticamente la oficialización de más confiscaciones. Declaran de utilidad pública 35 propiedades en Managua bajo la ley de expropiación. La Procuraduría General de la República, ¿verdad?, emitió esta comunicación y la firmaron un decreto a través de la Procuraduría para declarar de utilidad pública esas propiedades. Un acuerdo administrativo publicado en la Gaceta, la Procuraduría declaró de utilidad pública 35 propiedades ubicadas en el municipio de Managua bajo la ley de expropiación, ley orgánica de la Procuraduría, que establece que es su función para ejercerla, según ellos, en el artículo 1, para ejercer la seguridad ciudadana nacional, se declara de utilidad pública 35 propiedades ubicadas en el municipio del departamento de Managua y está en un sinnúmero de códigos y toda la nueva inscripción. Se supone que ahí estén prácticamente las propiedades de opositores desterrados. El régimen hizo un cambio en el número de registro. Así lo dijo a 100% Noticias Amaru Ruiz, ambientalista, que ahora resultaría difícil identificar, ¿verdad?, por número de registro. Pero lo robado, pues prácticamente cada quien va a identificar lo que le robaron. Por ejemplo, a mí me robaron mi casa. El que la agarre, el que la compre, sabe que esa casa es robada. El que llegue ahí a habitar esa casa sabe que es robada. Que al final, por muy declaración de utilidad pública que haya hecho el régimen para enmascarar sus robos, eso va a tener que regresar a sus legítimos y originales dueños. En mi caso, yo tengo mis escrituras en resguardo y a salvo. Es público y ha sido pública que me robaron, por ejemplo, como ha sido público la de los otros excarcelados políticos, desterrados, exiliados, opositores, periodistas, defensores de derechos humanos. Entonces, por muy cambio de numeración que hagan, lo robado está identificado, primero, por sus legítimos dueños. Segundo, por la opinión pública, la población. Todo el mundo sabía que yo vivía en Chiquilistagua. Ahí están, hasta mis fotos están en Instagram, mi patio, mi casa, todo le tomaba fotos. Entonces, le pueden poner cualquier color, le pueden poner lo que sea, pero ahí está mi casa. Entonces,
lo robado no lo pueden enmascarar por muy cambio de códigos que hagan. Así que eso va a regresar a sus legítimos dueños, propietarios. Pues yo supongo que esas 35 propiedades y las 70 otras propiedades, ¿verdad?, que ellos declaran de utilidad pública, son esas, ¿verdad?, que han robado oficialmente, o nos han robado oficialmente a un grupo de ciudadanos nicaragüenses porque nos aplicaron el tema de la desnacionalización y la confiscación de nuestras propiedades, nuestros bienes. O sea, porque ¿de dónde van a declarar de utilidad pública? O sea, ellos mismos anunciaron que nos iban a robar y que estaba robado o confiscado. Así que eso va a regresar en cualquier momento, porque la dictadura cae en cualquier momento. Esa es nuestra fe y esa es nuestra esperanza. Bueno, quiero agradecerles por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde que este y todos los videos están en nuestro sitio web www.ciennoticias.com.ni y también en nuestro canal de YouTube Cien Noticias Nicaragua. Por su atención, muchísimas gracias.